La Corte Suprema de Estados Unidos de América. The Supreme Court of the United States. SCOTU. Producido y narrado por el Dr. Jorge Schmidt Nieto, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez. La Corte Suprema ocupa el poder judicial en el gobierno de Estados Unidos y aparece en el artículo 3 de la Constitución. ¿Qué hacen los jueces del Tribunal Supremo? ¿Cuántos jueces son? ¿Quién los escoge? ¿Cuánto tiempo están en sus cargos? ¿Cuál es su ideología política? ¿Cuáles son algunos casos importantes? Esas y otras preguntas abordaremos en esta lección. Las funciones del Tribunal Supremo, de la Corte Suprema, se resumen en dos. Es un tribunal de apelación de última instancia y tiene el poder de la revisión judicial. Es un tribunal de apelación de última instancia. Hay varias instancias en las que se pueden llevar casos. La primera instancia, la instancia inicial, son los tribunales federales de distrito. De esos hay 94 tribunales. Así que hay muchos estados que tienen más de un tribunal federal. Una decisión que no le convenga a una persona se puede apelar ante los tribunales o circuitos de apelación, también distribuidos a través del país y los territorios. En ese caso hay 13 tribunales. Una decisión desfavorable se puede apelar ya en última instancia ante el Tribunal Supremo y ya no hay más instancias, es la decisión final. La revisión judicial significa que la Corte puede declarar una ley inconstitucional. Una ley que fue primero aprobada por el Congreso, la Cámara y el Senado, y firmada y convertida en ley por el presidente, puede ser invalidada, anulada por la Corte Suprema, siempre y cuando el tribunal entienda que va por encima de la Constitución, porque ninguna ley puede contradecir la Constitución. ¿Cuántos jueces componen el tribunal? Un total de 9 jueces. 8 jueces asociados y un juez presidente, John Roberts, y los tribunales se conocen como la Corte Roberts. Depende del presidente del tribunal. La selección de los jueces comienza cuando el presidente nomina o nombra a una persona. Luego el Senado confirma o rechaza ese nombramiento. Si lo rechaza, el presidente tiene que nombrar a otra persona diferente. ¿Cuánto tiempo permanece en el cargo un juez o una jueza de la Corte Suprema? Los mandatos son de por vida, así que una persona ostenta el cargo hasta que muere o renuncia. El 95% de los jueces de la Corte Suprema han sido hombres blancos. Solo 6 no han sido hombres blancos. Y de esos,
4 están todavía activos. El primer afroamericano en la Corte Suprema fue Thurgood Marshall, nombrado en el 1967 por el presidente Lyndon Johnson. El segundo afroamericano en la Corte Suprema fue Clarence Thomas, nombrado en el 1991 por el presidente George Bush. Todavía está activo el juez Thomas. La primera mujer en la Corte Suprema fue Sandra O'Connor, nombrada en el 1981 por el presidente Ronald Reagan. La primera persona latina en la Corte Suprema, hombre o mujer, es Sonia Sotomayor, nombrada en el año 2009 por el presidente Barack Obama. ¿Hay política en la Corte Suprema? Los jueces y juezas no son robots. Son personas que tienen opiniones personales. Hay jueces conservadores nombrados por presidentes republicanos y jueces liberales nombrados por presidentes demócratas, y se enfrascan en serias batallas legales dentro de ese tribunal con consecuencias muy relevantes. Veamos los jueces. Clarence Thomas lo nombró George Bush en el 91. Conservador, color rojo, Ruth Bader Ginsburg, 1993. Liberal, color azul, Stephen Breyer, liberal. John Roberts, conservador, presidente del tribunal. Samuel Alito, conservador. Sonia Sotomayor, la más liberal de todas. Elena Kagan, liberal. Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, ahora mismo el más conservador del grupo. 5 de 9 jueces son conservadores. La edad promedio de retiro o muerte son 83 años. Las edades actuales de los jueces son 87, Ruth Ginsburg, Stephen Breyer 81, 71, 70, 65, 65, 59, 55 y Neil Gorsuch, el más joven, 52 años. Así que tanto Ginsburg como Breyer están, en el caso de Ginsburg ya superó la edad promedio, Breyer se acerca. Así que la probabilidad de que el próximo presidente nombre 1 o 2 personas al Tribunal Supremo cada vez es más alta. Por orden de edad. Veamos algunos casos importantes que tienen relevancia sobre la vida diaria de las personas. Separate but equal. Brown versus Board of Education. Roe versus Wade. Citizens United. Obergefell versus Hodges. Separate but equal. El caso Plessy versus Ferguson, 1896. El ciudadano Homer Plessy demandó contra la segregación en los trenes que lo obligaban a él
y a todas las personas que no fueran blancas a sentarse en los vagones de atrás, igual en los autobuses, etc. Alegó violación a las enmiendas 13 y 14 de la Constitución, que prohibían la esclavitud y el discrimen racial, respectivamente. La enmienda 14 establece que ningún estado puede aprobar ni aplicar ninguna ley que limite los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos, ni limitar el debido proceso de ley o la igual protección ante las leyes. La decisión de la Corte Suprema fue que la separación racial no implica inferioridad, por lo tanto, no hay discrimen, no hay violación de la enmienda 14. Eso obviamente promovió la diseminación de muchas leyes racistas a través de todo el país, con la excusa de que podían separarse siempre que estuvieran en igualdad de condiciones. Los conservadores votaron a favor de la decisión y un liberal le votó en contra. John Marshall Harlan fue el único juez que se opuso a la decisión. Por ejemplo, en Virginia, en el año 1930, una escuela para niños caucásicos, para niños blancos, se compara con una escuela para niños afroamericanos o niños negros. ¿Son separadas, pero son iguales? Por supuesto que no. La desegregación o el caso de Brown versus Board of Education en 1954 revertió esa injusticia. Oliver Brown, a nombre de su hija Linda Brown, demandó a la Junta de Educación de Topeka, Kansas, con un batallón de abogados en un pleito de clase para que su hija pudiera asistir a esta escuela para niños blancos, en lugar de la escuela a la que tenía que asistir, mucho más precaria. En última instancia se reclamaba la integración racial de todas las escuelas públicas del país. Era un movimiento político que arropaba al país completo y reclamaba derechos civiles, raciales, en todos los aspectos. La decisión de la Corte Suprema estableció que si es separado no es igual. Así que sí hay una violación de derechos civiles, sí hay una violación a la enmienda 14. Por lo tanto, promovió la eliminación de muchas leyes racistas que habían surgido a raíz de Plessy versus Ferguson. La decisión en este caso fue unánime. Los 9 jueces votaron a favor. En efecto, revirtió la decisión de Plessy versus Ferguson. La integración de las escuelas públicas fue un resultado de esta decisión. Se recibió con mucho rechazo de los sectores que promovían el racismo institucional, y fueron niñas y niños muy valientes que rompieron esa barrera. En el 1973, otro caso importante por el Tribunal Supremo fue Roe versus Wade. La Corte Suprema legalizó el aborto. El 22 de enero de 1973. Norma McCorvey,
conocida como Jane Roe para ocultar su verdadera identidad. Retó la ley antiaborto de Texas porque estaba embarazada y quería practicarse un aborto. Ella vivía en Texas. Solo en 4 estados era totalmente legal el aborto en Estados Unidos en ese momento. En el resto del país era prácticamente ilegal. Solo se permitía en casos de violación sexual o peligro para la salud de la madre. La decisión de la Corte Suprema fue que la Constitución protege la privacidad del ser humano, la privacidad de la mujer. Por lo tanto, solo se puede prohibir en el tercer trimestre de embarazo, luego del 6º mes, porque es un asunto de salud. Los liberales votaron a favor. Los conservadores votaron en contra en una decisión polarizada. Los estados entonces tuvieron que legalizar el aborto en un triunfo feminista y pudieron entonces surgir clínicas de terminación de embarazo como Planned Parenthood. Sin embargo, la controversia continúa, no se resolvió con ese caso, porque sectores amplios de la sociedad favorecen la libertad de elección sobre el cuerpo de la mujer, pero sectores amplios de la sociedad también lo rechazan y favorecen la vida del feto. Otro caso importante es el tema del financiamiento de las campañas políticas. Citizens United versus Federal Election Commission. En este caso, Citizens United quiso transmitir un comercial contra Hillary Clinton en las primarias del año 2008. Detrás de eso estaban los billonarios hermanos Koch que financiaban el grupo Citizens United. La Federal Elections Commission lo prohibió porque violaba la ley electoral relativa a la contribución de empresas o grupos privados. Citizens United entonces demandó a la Federal Elections Commission por violación a la primera enmienda o la libertad de expresión. La decisión del tribunal favoreció la libertad de expresión. Indicó que la primera enmienda prohíbe restringir donaciones políticas de organizaciones privadas, de sindicatos obreros y de empresas privadas. Los liberales le votaron en contra, los conservadores votaron a favor. A raíz de esta decisión, las contribuciones a las campañas políticas han aumentado significativamente. En efecto, el tribunal estableció que una corporación, una empresa, para efectos de libertad de expresión, es lo mismo que un ser humano. Otro caso importante de la Corte Suprema fue relativo al matrimonio homosexual, Obergefell versus Hodges, del año 2015. Varios estados prohibían el matrimonio gay, mientras que otros estados lo permitían. James Obergefell
quería aparecer como esposo en el certificado de defunción de su compañero con quien se había casado en Maryland, John Arthur. El Departamento de Salud de Ohio, donde aparecen los registros demográficos, no lo reconocía. Richard Hodges, secretario de Salud de Ohio, defendió la prohibición al matrimonio gay de Ohio, por lo tanto, no inscribieron a su marido como esposo en el certificado de defunción. La decisión del tribunal fue que las prohibiciones al matrimonio gay violan los derechos civiles, violentan la protección ante la ley para todos los ciudadanos de la enmienda número 14. Por lo tanto, el matrimonio de Maryland tenía que ser válido en Ohio. El voto fue dividido 5-4. Los liberales le votaron a favor y los conservadores en contra. James Obergefell y el caso se convirtió en un hito para la comunidad LGBT. Ahora bien, la Corte Suprema puede revertir sus propias decisiones anteriores. Lo ha hecho en más de 300 ocasiones, como en el caso de la segregación racial. Y lo volverá a hacer. Veamos entonces algunas controversias actuales en las que hay la posibilidad de revertir sus decisiones anteriores o de establecer en otros casos precedentes nuevos. El tema del aborto continúa vivo en la opinión pública y en la política estadounidense. Hay sectores amplios que pretenden llevar un caso nuevo ante el tribunal que le dé la oportunidad a este tribunal, que es muy conservador, revertir la decisión de Roe versus Wade. Y hay sectores que intentan proteger y que permanezca la decisión de Roe versus Wade, es decir, que el aborto permanezca legal. La decisión del matrimonio gay también ha enfrentado la oposición de grandes sectores sociales que quisieran que otro caso regresara ante la Corte Suprema, que ahora es mucho más conservadora que en el 2015, mientras que otros sectores defienden la permanencia de la decisión. Más recientemente, las leyes migratorias del presidente Trump y del Congreso republicano, particularmente el Senado, han traído la posibilidad de la constitucionalidad de las leyes versus los derechos humanos de los seres humanos, no importa su estatus legal. Conclusiones de la elección del Tribunal Supremo. El tribunal tiene el poder de la revisión judicial o declarar inconstitucional una ley. Es la Corte de última instancia, es el último lugar a donde un ciudadano puede pedir algún recurso en Estados Unidos. Se compone de 9 jueces, 8 asociados y un presidente. La selección de los jueces comienza con la nominación del presidente y la aprobación o rechazo del Senado. Los términos de los cargos son de por vida. Hay ideología en la Corte Suprema, más que políticos partidistas se separan entre conservadores y liberales. Vimos algunos casos que han sentado precedentes y demuestran que las decisiones legales del tribunal
tienen efectos políticos sobre la sociedad en general. Las controversias continúan y existen actualmente controversias sobre el aborto, sobre el matrimonio gay, sobre los inmigrantes y muchos otros temas que constantemente politizan las decisiones del tribunal. Y aquí finaliza la lección sobre la Corte Suprema de Estados Unidos de América.